Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro. Hoy día vamos a tratar el tema de creencia, ciencia y conciencia. La creencia es todo aquello que nosotros pensamos que es realidad. Ciencia es lo que se demuestra de alguna manera que es la realidad. Y conciencia es lo que pensamos que deberíamos hacer para el bienestar de la comunidad, la humanidad en general. La gente generalmente toma decisiones en base a creencias. Muy pocas personas toman estas decisiones basadas en la ciencia. Y ni qué decir de decisiones basadas en la conciencia. La creencia es totalmente relativa a la cultura, a la experiencia que uno ha tenido, a lo que uno observa. La ciencia es aquella que se construye en base a formalismos, fórmulas, teorías, que de alguna u otra manera son asequibles a todos los que se llaman científicos y también a otras personas que desean comprobar lo que se señala como conocimiento. Ciencia en realidad es el conocimiento de las cosas. Y la conciencia, pues eso ya depende más aún de la cultura, de la forma que nosotros tenemos de ver la vida. Pongamos un ejemplo concreto. La mayor parte de la gente piensa que al ir al hospital la gente puede tener problemas complicados y mejor no vamos allá porque nos pueden decir que estamos enfermos. Hay alguien que dijo, imagínense ustedes que mejor no ir al hospital porque la mayor parte de la gente muere en el hospital. Entonces la creencia es que el que va al hospital corre el riesgo de morir, cuando la ciencia señala que en realidad uno va al hospital cuando está enfermo. Y si es que uno está enfermo, hay mayor probabilidad de morir. Por eso es que la estadística señala que muchos más mueren en el hospital que en su casa. Obviamente hay jóvenes que se llaman científicos y que en realidad también funcionan con creencias, porque leen en alguna revista que la ciencia señala tal cosa y finalmente ellos comienzan a creer que es verdad y finalmente terminan a veces causándose daño. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado el cambio de opiniones de la medicina que los huevos son malos porque para el consumo porque aumentan el colesterol? Después nos dicen que sí es bueno. En otras oportunidades que el café nos hace daño. Luego nos dicen que es mejor para la salud. En fin, ¿notan ustedes allí que estamos a nivel de creencia? La gente toma las cosas basado en creencias. La ciencia tiene que hacer mucho trabajo para demostrar de una manera concreta y sin lugar a dudas que tal o cual cosa es verdad, para que los seres humanos tomen decisiones basadas en la ciencia. En cierta manera, la ciencia te informa cómo son las cosas, te informa de las consecuencias reales. El científico no tiene ningún interés en mentirte porque ellos no ganan diciendo mentiras, al contrario, ellos
ganan prestigio mostrándote la verdad de la naturaleza. Los premios Nobel, por ejemplo, se dan a personas que te dicen cosas que pueden ser comprobadas y que son espectaculares y que aumentan el conocimiento de los seres humanos. Los científicos no tienen interés en mentir, al contrario, tienen un alto interés de decir cosas que todo el mundo puede comprobar. En cambio, hay personas que son basadas en creencias, no les importa decir mentiras con tal de que sea creíble, porque con la creencia de la gente se gana réditos. Ese es uno de los temas principales que nos preocupa en los políticos. Los políticos, pues ellos trabajan basadas en las creencias de las personas. Miren ustedes, por poner un caso concreto, en tiempos pasados se creía que tocar el cuerpo humano, hacer experimentos con el cuerpo humano, extraer sangre, etc., era una cosa diabólica. Y hasta ahora hay gente que tiene esa creencia y prefiere que su pariente, su hijo, su papá, muera antes que alguien le haga una transfusión de sangre. Esa creencia se inició por alguna de las religiones o sectas que te inducían en esas ideas. Igualmente hay instituciones que basadas en creencias pues inducen a tener más adeptos y sin embargo cuando estas creencias comienzan a tambalear no les cuesta ningún problema en cambiar de idea con tal de ir más o menos en corriente con la creencia popular. Recientemente me he enterado, no sé, ustedes pueden comprobar esto en las noticias, por ejemplo, de que el Papa ha señalado que es posible que se permita que haya sacerdotes casados en la selva peruana porque sería la única forma de ingresar con la religión católica a la selva peruana. Los selváticos son muchas veces orgullosos por su manera de ser, los charapas que les llamamos, su manera de ser liberal, sin complejos, sin nada de lo que tenemos nosotros que hemos recibido una formación católica. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿por qué ustedes son tan liberales? Y ellos dicen, porque no hemos sido conquistados por los españoles que nos trajeron la religión católica. Y hasta ahora viven con ese orgullo. Pues ahora aparentemente la Iglesia va a modificar solamente para la selva peruana sus normas, sus principios. Ahí se permitirá que los sacerdotes sean casados. Aquí vemos entonces cómo es que aquellos que manejan el poder por creencias modifican sus posiciones en base a las creencias. Y eso no es reciente, eso es muy antiguo. Acordémonos que cuando el cristianismo llegó a Roma, los romanos eran totalmente acostumbrados a sus ídolos, sus estatuas, etc., y no podían vivir sin ellas. Hubo una gran discusión en el Vaticano, un concilio que señaló, si obligamos a los romanos a no tener estas imágenes como señala nuestra religión, vamos a tener muy pocos católicos, de modo que se modificó la regla para los romanos y de ahí salen pues todas las estatuas de las vírgenes y los santos, etc. Sabemos nosotros que los judíos y los musulmanes que venían también de la misma raíz no tienen esa costumbre. Vemos pues entonces aquí cómo aquellos que de todas maneras quieren tener adeptos cambian sus normas en base a la creencia de la gente. Los políticos son los campeones en esto. Si es que en algún país, en alguna región, la gente es mayormente homofóbica, pues se lanza la idea
homofóbica como una regla en el partido. Si es que la gente se le ve que es ultranacionalista, xenofóbico, inmediatamente se lanza esas ideas como parte de su ideología. Es muy duro luchar contra las creencias. La gente toma decisiones basadas en las creencias. La ciencia no busca adeptos, lo que busca es mostrar la realidad. Tampoco la ciencia les aconseja qué hacer, sino les señala las consecuencias de lo que ustedes puedan decidir. Un biólogo molecular les va a explicar a ustedes qué significa un organismo genéticamente modificado, qué significa un transgénico y cuáles son las consecuencias que pueden haber en el consumo. Todo eso un científico les puede más o menos indicar el resultado de las observaciones y los experimentos. Una vez que el consumidor se entera de ello, serán ellos los que tomen las decisiones, por temores, lo que fuera, pero el científico no puede imponer, informa. Igual también informa que someterse a la radiación solar en el verano, en la playa sobre todo, les va a aumentar el riesgo de cáncer a la piel y también en el menos grave de los casos les va a envejecer la piel muy rápidamente. Así que hay personas que tienen 40 años y tienen la piel de 60 porque todos los días se van a la playa. Y obviamente este es un conocimiento que la ciencia les entrega, pero tampoco les va a decir, oigan, no vayan a la playa. La gente quiere ir a la playa por una u otra razón, pero siempre tiene que estar informada de la realidad de la naturaleza. Lo mismo estamos hablando de las bebidas gaseosas. Sabemos que se ha mostrado en los laboratorios, en las experiencias, que el azúcar pues hace bastante daño, produce al final una alta probabilidad de diabetes, obesidad y una serie de enfermedades complejas que son resultado del consumo exagerado de estas bebidas gaseosas. Esto es lo que nos dice la ciencia, pero tampoco les va a decir que no beban. Ya es problema de las personas. Hay gente que a pesar de saber eso sigue tomando. No podemos nosotros impedirlo. Claro, igualmente estamos con el alcohol. El alcohol tiene consecuencias negativas para la salud. Eso también los científicos señalan, pero todo el mundo es libre de tomar porque ellos, las personas creen que se sienten mejor y van a ser más abiertos, van a conversar, van a sociabilizar mejor. Claro, hay casos ya graves de alcoholismo que ya es una adicción. Otra creencia que se ha hecho muy dura en el Perú es que sin minería nos vamos a morir de pobreza y por lo tanto hay que darle todo el apoyo a la minería. Bueno, esa es una creencia bastante antigua que ya tiene pues 500 años en nuestro país, porque antes los peruanos hacíamos una serie de cosas muy diversas, conocíamos bastante la naturaleza para vivir bien, pero vinieron los españoles y se llevaron el oro y dejaron la tradición de minería. Solo que hoy en día la minería significa mucho conocimiento tecnológico que traen las empresas extranjeras. Nosotros solamente les entregamos los minerales. Esta creencia es totalmente ya sobrepasada. Hoy en día sabemos que la riqueza viene del conocimiento. Los países ricos son los que tienen conocimiento, no materias primas.
Bueno, en fin, también hay otras creencias que sería muy largo de enumerar, terminamos con una. En la creencia de que los diputados, los congresistas deben ganar bien, si no son fáciles de corromper. hemos visto que ganan muy bien, pero la corrupción sigue. O sea que la corrupción no depende del nivel de los salarios, de las remuneraciones, depende de los valores que tenemos nosotros como valores, y eso se forma en casa. Y entonces es totalmente natural pensar que normal, que en una familia donde hay personas que se portan mal, van a salir hijos que igualmente se van a portar mal. Por eso es que a veces notamos una cierta continuidad en el comportamiento de la generación de los políticos. Bien, pero las remuneraciones entonces no tienen nada que ver con los valores. Los valores son mucho más profundos. Recientemente se ha difundido en los medios masivos de comunicación del Perú, algo que conocemos hace mucho tiempo, porque la información está abierta, de que en Suecia, que es un país donde la gente vive bien, bien educada, un alto nivel de vida, en Suecia un profesor de educación básica gana el triple que un diputado. Imaginen ustedes, repito, porque de repente alguien cree que estoy hablando equivocadamente, un profesor de educación básica, o sea, primaria, gana el triple que un diputado. Y un diputado no tiene ningún privilegio, vive como cualquier otro ciudadano. Y ese país está desarrollado. ¿Eso qué quiere decir? Podríamos creer entonces que si nosotros le bajamos la remuneración a los congresistas, a donde debería ser normalmente, vamos a tener un nuevo desarrollo, un nuevo empuje. Bueno, lo que sabemos sí es que Suecia apuesta a la educación y a la salud. Todos estamos de acuerdo que la educación y la salud son bases para que en el mediano plazo seamos un país rico. Un tema, sin embargo, que debo decir al final de esta charla, es que la ciencia también tiene que ver con los seres humanos. Hablamos de la sociología. La sociología no se puede poner en fórmulas matemáticas como si en la física. La física, sabemos que hay la relatividad general, la fórmula de Newton, etcétera, etcétera, que pueden predecir cosas en el futuro. En sociología y en política es difícil. Sin embargo, lo que se observa en toda la historia de la humanidad, eso puede ser comprobado por cualquier persona observando la historia, es que cuando hay desigualdades sociales, o sea, cuando hay muchos pobres y unos cuantos ricos que en cierta manera aprovechan de la debilidad de los otros, entre comillas debilidad, siempre termina en conflictos. Esto ya podemos poner pues muchísimos ejemplos, grandes revoluciones, violentas, sangrientas, pero también algunas, como ha ocurrido recientemente en Ecuador y en Chile, ¿no? Han habido grandes manifestaciones tan poderosas que han hecho pues que el gobierno retroceda. En el Perú, amigos, casi comienza lo mismo, pero se buscó una solución. El presidente Vizcarra se le ocurrió disolver el Congreso. Ahora estamos pacíficos. Es como si que hubiera el presidente hecho desfogar un poco esa posibilidad. Porque si seguíamos en esta situación de congresistas que
blindaban y que tenían una cierta dudas, hasta ahora vemos claramente que los que ellos blindaban pues eran unos angelitos muy especiales, ¿no? Que ya están ahora en prisión, etc. Y todo ello no les impedía a ellos seguir blindando. Y para remate se les ocurre además hacer la famosa oposición a una propuesta tan elemental, como que debía cambiarse la forma y las normas para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Esto era una necesidad, y es una necesidad, porque no es posible que el Congreso sea el que invite a los candidatos, el que elija a los candidatos, y que este nuevo Tribunal Constitucional sea los que decida sobre el Congreso. Y es más, y que el Tribunal Constitucional puede estar constituido por familiares de los congresistas. En ciencias físicas se inventó el método del experimento mental. ¿Qué cosa es un experimento mental? Poner a extremo las reglas para ver cómo pueden suceder cosas absurdas. O sea, en este caso, de acuerdo a las normas, podría darse la posibilidad, se podría llegarse a la realidad, que todos los miembros del Tribunal Constitucional sean familiares, primos, hermanos, no sé si hermanos, de los congresistas, porque las normas lo permiten. ¿Eso qué significa? Que si seguimos una lógica democrática tendríamos que dar una norma, establecer una norma que impida que los miembros del Tribunal Constitucional sean familiares de los congresistas. Y si vamos más lejos, si queremos eliminar el nepotismo, tendríamos también que prohibir que en la lista de candidatos de un partido hayan familiares, hermanos, primos hermanos, etc. ¿Por qué? Porque a lo contrario, podríamos llegar a la situación que el Congreso esté compuesto de familiares. En fin, tenemos que colocar normas que impidan esta posibilidad, que hagan imposible lo que ahora es posible. Es decir, que volvamos a un estado un poco dinástico. Ven ustedes, amigos, cómo la ciencia nos permite llegar a conclusiones, nos da la base necesaria para decidir adecuadamente lo que a las personas les conviene. Por supuesto, si la gente cree pues que no hay problema, que tengamos una dinastía en el Perú, bueno, ya se permite, eso es lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Solamente que el análisis científico les da las posibilidades. Entonces, concluyendo, en lo que respecta a la ciencia y la política, la sociología, sabemos nosotros que las desigualdades siempre terminan en conflicto. Eso es lo real. Y en lo que respecta a la salud, sabemos que el azúcar hace daño, el alcohol hace daño. Y bueno, también es necesario hacer ejercicio todos los días. Eso se sabe perfectamente, media hora mínimo. Eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué deciden ustedes, amigos? Bueno, veremos con las estadísticas cómo van. Por nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia.